en el origen, aunque cada vez con más frecuencia, a partir de los estudios morfológicos y genéticos, van variando las clasificaciones. Las neoplasias renales son más frecuentes las de origen epitelial y en general se clasifican en benignas y malignas. Esta clasificación es una clasificación del 2016, es la más reciente quizá, y no, por supuesto que no es importante que ustedes la sepan, pero sí es importante que sepan los que acá están marcados en rojo, que son los tumores malignos más frecuentes, y los que están marcados en azul, que son los tumores benignos más frecuentes. De todas maneras, el carcinoma renal de células claras es el que por mucho se lleva los laureles. Vamos a pasar, o sea, eh, estos son los tumores de origen epitelial, pero hay distintas categorías. Hay tumores metanéfricos, mesenquimales, nefroblásticos, pero lo que ustedes tienen que saber son los que vimos anteriormente, o sea, los epiteliales benignos, los epiteliales malignos. En realidad la clasificación más que nada se hace para que ustedes sepan la complejidad. Entonces, lo que no pueden dejar de saber es que la actual clasificación de neoplasias renales se basa en características genéticas y moleculares y vamos a ver los tumores benignos, el adenoma papilar y el oncocitoma, y los tumores malignos. Los más frecuentes son el carcinoma de células claras, que es el que seguramente en algún momento ustedes van a ver, el carcinoma papilar y el carcinoma cromófobo en mucha menor frecuencia. Neoplasias benignas, adenoma papilar y oncocitoma. El adenoma papilar tiene una frecuencia del 10% en menores de 40 años al 40% en mayores. Se origina en el epitelio tubular renal, fundamentalmente en los corticales, en los túbulos renales corticales. Y suele ser un hallazgo en periodos pacientes que tienen durante mucho tiempo largos periodos de hemodiálisis. En el 33% de esos pacientes se observan, además de estos tumores, procesos cicatrizales por vasculopatías e infecciones crónicas. Y suele ser un hallazgo en autopsia, o sea, frecuentemente encontrado en las autopsias. Desde el punto de vista histológico, tienen una histología semejante al carcinoma papilar de células renales de bajo grado. Este es un detalle muy importante porque acá lo que define el pronóstico es el tamaño. Si son menos de 3 centímetros, se vigilan y se controlan, y si son mayores de 3 centímetros, se procede a resecarlos porque son potencialmente malignos. Se presentan como nódulos amarillentos o grises, menores de 1 centímetro. Habíamos dicho que estaban fundamentalmente en la corteza y suelen tener forma de cuña. Cuando se presentan varios, como ustedes ven acá, cuando se presentan varios se denomina adenomatosis renal. Desde el punto de vista microscópico, son estructuras tubulares o papilares de células cúbicas o poligonales, como las ven acá, redondas, sin atipía y con muy escaso citoplasma. Son bastante característicos, y recuerden que lo que define el tratamiento es el tamaño. El oncocitoma renal se da en en pacientes de 70 años, fundamentalmente con una preponderancia de hombres de 2 a 1, y representa el 6 al 9% de las neoplasias renales. Es poco frecuente en realidad. El origen está en las células intercaladas de los túbulos colectores. ¿eh? Tiene cambios genéticos que ya están conocidos y suelen ser asintomáticos. O sea que difícilmente se los encuentra por producir hematuria o alguna sintomatología. A veces en la tomografía o en la resonancia se ven con una cicatriz central y en una angiografía
se ve como si tuvieran una trama vascular regular, o sea, suelen ser eh, descubrimientos de estudios complementarios. El principal diagnóstico diferencial del oncocitoma renal es con el carcinoma renal de células claras. Acá ven la cicatriz central, generalmente son tumores bien circunscritos, tienen cápsula, como todo tumor benigno, y son un color marrón caoba o a veces amarillento. Fíjense en la cicatriz estrellada central, la cual está en el 30% de los casos. Fíjense en este caso cómo este tumor fue encontrado a partir de un proceso de una angiografía. En este caso es un tumor mucho más grande. Fíjense, esto es una tomografía, observen cómo se ve. Ya el aspecto macroscópico de este oncocitoma empieza a preocupar, porque es un tumor mucho más sólido, a pesar de que conserva esa cicatriz central estrellada que casi hace el diagnóstico. Acá lo ven también. Las células que forman este tumor son células eosinófilas, benignas, grandes, núcleos pequeños, y citoplasma granular. Eso es lo que se conoce como oncocitos. Raramente o casi no existen ni las mitosis, ni la necrosis, ni el pleomorfismo nuclear. Esto es lo que permite hacer el diagnóstico con el carcinoma renal de células claras. Distintas formas, distintas presentaciones. Acá son nidos sólidos de oncocitos separados por escaso estroma. O sea, repasando, tenemos las dos neoplasias, el adenoma papilar renal y el oncocitoma como tumores benignos, y los malignos por lejos son los más frecuentes. Los carcinomas renales en general son tumores muy heterogéneos porque tienen características histopatológicas, genéticas y clínicas muy particulares. A pesar de que cada uno tiene cualidades moleculares y genéticas, se los suele seguir clasificando por su aspecto morfológico e histológico. Este es todo el listado de los tumores de las neoplasias renales malignas, de las cuales nosotros vamos a ver las más frecuentes, esas tres que son las más frecuentes. Desde el punto de vista epidemiológico, una vez más, la presencia del tabaco hace que sea mucho más frecuente. Pacientes que son sometidos a la exposición de arsénico, asbesto, metales pesados, la obesidad, la hipertensión, pacientes que están durante mucho tiempo con diálisis o trasplante renal, insuficiencias renales, y esos son los, los, eh, los que tienen los esporádicos, que son la mayoría, y hay un 4% que están relacionados con eh, con eh, enfermedades de tipo familiar. Fíjense cómo representa en el varón el 5% y en la mujer el 3% en las estadísticas de 2015 de Estados Unidos. El 10 de marzo es el día que se considera el Día Mundial del Riñón, y dentro de las enfermedades genéticas, las que uno tiene que considerar, la enfermedad de von Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa, el síndrome de leiomiomatosis hereditaria y carcinoma de células renales, todas estas enfermedades en las cuales suele estar presente y suele tener una penetrancia de tipo autosómico dominante. Hay una clara predisposición del cáncer de células renales en los países industrializados. El carcinoma de células renales, que se identifica con esas iniciales, representan representa el 2 a 3% de los cánceres adultos en Estados Unidos, como recién vimos. Hay aproximadamente 36.000 casos por año, de los cuales 13.000 se producen 13.000 decesos por este motivo. El 85% se produce en adultos y los 2 tercios son hombres. La edad 55-60, y
tienen un origen en el epitelio tubular renal y nuevamente una marcada predisposición a ser corticales. Como les dije, hay una preponderancia en países industrializados. Se supone que es por la exposición a sustancias cancerígenas, fundamentalmente en el agua, y fue mal llamado hipernefroma por Grauth en 1883. O sea, son tumores que están presentes más frecuentemente en el polo superior, por eso se los llamó hipernefromas, pero no es representativo y no se considera ese nombre. Es muy importante tener en cuenta el cuadro clínico. Es uno de las neoplasias malignas del organismo que presenta más síndrome paraneoplásicos, más variedad de síndromes paraneoplásicos, y en general los que vayan a hacer clínica médica muchas veces van a pesquisar el tumor más que por las manifestaciones clínicas, por los síndromes paraneoplásicos. Por eso es que se lo denomina el gran simulador al carcinoma renal de células claras, porque puede presentar todas estas manifestaciones y muchas veces se empieza a descubrir por esto y no por las manifestaciones propiamente dichas. La presencia de dolor costovertebral, la palpación de un tumor y la hematuria está presente solamente en el 10% de los casos. O sea que si ustedes esperan hacer diagnóstico con esto, va a ser tardío. Va a ser un diagnóstico tardío. Raramente van a la autoinvolución, o sea que se produce una necrosis del tumor y no lo encuentran nunca, y en esto guarda relación la autonecrosis con el corioncarcinoma, el melanoma y el neuroblastoma. Pero lo que ustedes se tienen que recordar del cuadro clínico del carcinoma de células renales es los síndromes paraneoplásicos. Muchas veces una hipercalcemia o una policitemia, o sea, una cantidad de glóbulos rojos elevada, es la que les va a dar la punta para ir a descubrir de qué lesión se trata. La variante más frecuente es el carcinoma de células renales, es la variante convencional, que es la que nosotros vamos a ver. ¿De acuerdo? Se origina en el túbulo contorneado proximal y tiene algunas formas familiares. Pero esto es lo más frecuente. Cuando uno habla de carcinoma de células renales, generalmente se refiere a la variante convencional. Desde el punto de vista macroscópico, suelen ser lesiones unilaterales y solitarias, de un tamaño que varía de 3 a 15 centímetros. Suelen ser multilobulados de color amarillo anaranjado característico, se localiza especialmente en el polo superior, suele contener quistes, zonas de necrosis, hemorragia y algunas zonas blanquecinas que indican que hay una degeneración sarcomatoide. Es frecuente que este tumor se disemina a través de la vena renal, a la vena cava inferior y a la aurícula derecha, como vamos a ver algunas diapositivas. Esa es la característica, fíjense la característica de múltiples nódulos tumorales, en este caso de color amarillento. Fíjense cómo invade la vena, lo que indica que el pronóstico es muy adverso. No solamente hay frecuente invasión de la vena renal, sino del tejido adiposo perirrenal, de la grasa perirrenal. Ahí está mostrado, fíjense la característica del tumor, el color amarillento característico. Cuando hay infiltración de la vena o de la grasa perirrenal, eh, es de pronóstico, de mal pronóstico. Fíjense, ahí lo que queda del riñón, el resto es todo tumor. Fíjense cómo se extiende casi a la grasa perirrenal. El color característico, zonas de hemorragia y de necrosis. Son tumores muy grandes, queda remanente esa parte de riñón y esa parte de riñón, y el resto es grasa perirrenal, como ustedes lo alcanzan a ver en esta zona, infiltrada o invadida por el tumor. Distintos aspectos macroscópicos, ese color característico y la ubicación
en el polo superior es la que llevó a Grawitz a hablar del hipernefroma. Él pensaba que se originaba que era un tumor de las glándulas suprarrenales y no un tumor renal. Acá nuevamente, miren la macroscopía cómo afecta. Todo, casi el riñón, y queda una porción remanente muy pequeña, un tumor muy grande, formaciones quísticas, otro más, es para ver bien las características y la descripción. Desde el punto de vista macroscópico, son adenocarcinomas, o sea, son adenocarcinomas que generalmente el patrón de crecimiento, adenocarcinomas porque son originados en células epiteliales y adoptan la característica de em, patrones de tipo sólido, de cordones, de túbulos o de alvéolos. No suelen presentar un patrón epitelial, o sea, tienen un aspecto de tipo glandular. Las células claras son los que caracterizan a este tumor. Y son células que se denominan claras porque tienen un citoplasma, como su nombre lo indica, claro, granular, rico en lípidos y en glucógeno. Esta suele ser pregunta siempre de examen. ¿Qué tipo de carcinoma es el carcinoma de células claras? Un adenocarcinoma. ¿Por qué se denominan células claras? Porque el citoplasma es granular, abundante, rico en lípidos y en glucógeno. Es frecuente ver una muy buena vascularización, áreas de necrosis y de hemorragia. Hay que tener mucho cuidado porque este tumor puede tener transformación sarcomatoide, lo que ensombrece el pronóstico. Ese es el patrón histológico clásico y característico. Fíjense la vascularización de la lesión, tiene una vascularización bien marcada. Otro patrón, en este caso es más sólido, vasos sanguíneos abundantes, émbolos tumorales e infiltración de la grasa renal, invasión de la grasa renal. Desde el punto de vista microscópico, si ustedes se acuerdan, hay que hacer el diagnóstico con el oncocitoma, pero acá las células, sobre todo la variante granular, son células con mucha masa tipía que permite hacer el diagnóstico. Estos tumores, o sea, de acuerdo a las características nucleares exclusivamente, se pueden clasificar en 4 grados, que se denominan grados de Fulham. Y se tiene en cuenta el tamaño nuclear, la irregularidad y la prominencia nucleolar. De acuerdo a las características, como ustedes van viendo acá, del grado 1 al grado 4, la atipía va aumentando. Y es importante porque esto permite dar una buena relación con el pronóstico. O sea, los tumores grado 1 tienen mejor pronóstico que los tumores que histológicamente, fundamentalmente evaluando los núcleos, son del grado 4. Obviamente, el grado nuclear complementa a la clasificación que ya hemos visto en todos los tumores de el famoso estadio TNM, ¿no? Cuando un tumor renal, cualquiera sea, empieza a tener áreas que hacen acordar a una lesión sólida, blanca, uno tiene que sospechar que tengan una transformación sarcomatoide. Y eso indica mal pronóstico, porque es mucho más agresivo. La transformación sarcomatoide se caracteriza porque hay áreas fusiformes dispuestas en haces, a veces con un aspecto arremolinado, que son células muy poco diferenciadas. El carcinoma papilar renal, lo vamos a pasar rápidamente porque es un tumor de muy baja incidencia, es una lesión bien definida, como ustedes la ven acá, tiene un límite neto y un color marrón con focos de hemorragia. Las áreas necróticas también son bastante frecuentes. Fíjense que en general suele ser un tumor más chico y los focos de hemorragia también están presentes.
Fíjense la característica, lesiones mucho más chicas. Patrón microscópico, formación de papilas, y hay distintos tipos. De acuerdo a la constitución histológica se puede ver un tipo 1 que tiene buen pronóstico, en el tipo 2 la atipía ya es más marcada y este tiene peor pronóstico y una tendencia a la metástasis. Es el tipo 2 del carcinoma papilar renal. El carcinoma cromófobo, que es el tercero que vamos a ver, eh, se sospecha de que tiene alguna relación citogenética con el oncocitoma. Es más, se cree que el oncocitoma evoluciona primero a un tumor híbrido y después a un carcinoma cromófobo. En sí es un tumor de mejor pronóstico, se da por igual en ambos sexos y alrededor de los 60 años. Representa el 5% de los carcinomas. Perdónenme un segundo. La característica principal es el color, el aspecto homogéneo y el color marrón o café que tiene. Y puede presentar áreas de hemorragia y eventualmente formación de algunos quistes. A mayor aumento, ¿ven? Cuando ustedes vean una lesión que tiene ese aspecto sólido, compacto y demás, sospechen en una lesión maligna. Esta es la característica del carcinoma cromófobo, células neoplásicas con marcado pleomorfismo y halos perinucleares, que eso es característico del carcinoma renal cromófobo. Pueden tener binucleación, pero ese halo perinuclear es lo que lo hace característico. En general, ¿cómo se disemina el carcinoma de células claras? Como les dije, es un tumor que al localizarse en la periferia del riñón, tiene que crecer mucho para dar síntomas. Por lo tanto, da síntomas tardíos, o sea, en un tumor que durante mucho tiempo permanece asintomático. Al momento del diagnóstico, un tercio de los tumores ya invadieron la cápsula y la grasa perirenal. Y las vías de diseminación son la extensión directa, o sea, la infiltración de lo que rodea, la linfática y la hemática. El 10% suelen invadir la vena renal y un tercio, esto es muy importante, presenta metástasis al momento del diagnóstico. Las imágenes que ustedes ven abajo son una tomografía y un PET. El PET, fíjense la importancia que tiene porque marca las zonas hipermetabólicas y permite hacer el diagnóstico preciso de esta lesión. Acá se ve en la parte inferior y así es como se ve un PET. Tumor, área de transformación sarcomatoide, infiltración de la grasa perirrenal, cápsula y grasa perirrenal. ¿Eh? Eso que está marcado ahí. Invasión de la vena renal. Los sitios más frecuentes de las metástasis son pulmón, hueso y las adenopatías regionales. Es un tumor que tiene una especial apetencia en la diseminación hemática y además del pulmón eh, por el hueso. O sea, paciente de mediana edad, mayor de 50 años, que aparece con una lesión lítica en algún hueso, piensen lo primero en un tumor renal. No solamente da metástasis en esta zona, sino también a la glándula adrenal, al hígado, puede dar diseminación hasta los sitios más insólitos. En el caso del tumor de células renales, hay un concepto que frecuentemente se presenta, que es el de metástasis única. O sea, es una metástasis solitaria que aparece
eh, generalmente se suele tratar y se cree que con eso se solucionó el problema. Esto no es una realidad. La metástasis única, el concepto, si bien lo tienen que tener en cuenta, no existe una metástasis única. El tumor que da una metástasis, sobre todo este, a corto, mediano o largo plazo, lo va a, van a aparecer las otras. La sobrevida del carcinoma de células claras a los 5 años es del 45%. Puede extenderse cuando uno comprueba de que al momento del diagnóstico hay ausencia de metástasis. Metástasis, en este caso, de un carcinoma de células renales en el pulmón, fíjense lo agresivo que puede llegar a ser, en el espesor del hueso, acá en un cuerpo vertebral, acá en el extremo proximal de un fémur, fíjense el tamaño y la agresividad de esta lesión. Se ven las trabéculas óseas y los espacios medulares ocupados por el carcinoma renal de células claras. El riñón también puede ser asiento de metástasis. Generalmente, el que más frecuentemente da metástasis en el riñón es el carcinoma de pulmón. Suelen ser multifocales, bilaterales, corticales y cuneiformes. ¿De acuerdo? O sea, las metástasis en el riñón también se suelen ver. Con mucha menos frecuencia, pero se suelen ver. La clasificación TNM de la Organización Mundial de la Salud, una vez más, lo que se las eh, damos a conocer, no para que se la aprendan, sino para que sepan qué significa cada uno de las siglas: T tumor, N nódulo o ganglio y M metástasis, y sepan que en base a eso se determinan las etapas, de acuerdo al TN, el N y el M, la etapa en la que, o el estadio en el que el paciente que les toca atender está. ¿Eh? Los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que están, a los que lo están haciendo. O sea, esto es un concepto de Einstein. Básicamente, si uno no forma parte de la solución, es mejor que no forme parte del problema en realidad. Como mensajes de la cátedra y para que ustedes al momento del estudio no se les haga tanto lío y lo puedan ver bien. Tumores de riñón, la clasificación. ¿Cuáles son las benignas más frecuentes? Que son dos y ya lo vimos. ¿Cuáles son las malignas más frecuentes? De cada uno, los aspectos epidemiológicos más importantes, las características macro y microscópicas y las vías de diseminación. Grados de Fulham se les suele preguntar en los exámenes. Y recuerden que lo de la estadificación, ustedes tienen que tener el concepto de que es un sistema, el TNM, que les permite saber el paciente afectado en qué estadio está. Y eso lo que ayuda a definir es el tratamiento y la sobrevida que va a tener. Les agradezco muchísimo la atención, les pido disculpas por la desprolijidad de haberles dado más tarde el teórico, pero les vuelvo a repetir que estaba en relación a la acreditación que en este momento se está haciendo en la facultad por la CONEAU, que en definitiva les va a favorecer porque van a poder, si todo funciona como esperamos, tener un título acreditado por una entidad que certifica la calidad de la universidad. Estimo que se va a conseguir por primera vez en mucho tiempo, así que, bueno, creo que es muy importante. Si me quieren, chicas, hacer alguna pregunta, quedo a disposición de ustedes. Yo no, profe. Muchas gracias. Agustina, ¿hay alguien de San Sí, Rafael? ¿Hay alguien de San Rafael? ¿No? ¿De Me qué parece que no, comisiones son? profe. ¿Eh?
Me parece que hoy no hay nadie de San Rafael, ¿De qué profe. comisión son Ángela, ¿de qué comisión sos? De la 2. ¿Cómo venís con los parciales? Con el Eh, parcial. bien, bien, bien. ¿Aprobaste? Sí. ¿Te resultó muy difícil? Em, o sea, obviamente sin estudiar no iba a probar, pero se logró. Bueno, es muy importante. El segundo por ahí va a ser más difícil. Así que hay que aprovechar ahora la semana, obviamente la semana que les viene, para aquellos que tienen que rendir para rendir, pero el que tenga algunos días para ir poniéndose a tono. Bueno, cuídense mucho y lo que necesitan, ya saben cómo ubicar. Gracias. Chao, Muchas profe, gracias, muchas profe. gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Chao.